celestial. Así que, hermanos, quiero recordarles que estamos en Hebreos y hoy vamos a leer Hebreos 13:18. No olvide orar hoy, porque Dios no olvidó despertar esta mañana. Oswald Chambers: si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Dígalo conmigo: si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. John Owen: si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Anónimo: vive y muere sin orar y tendrás que orar bastante cuando llegues al infierno. Carlos Spurgeon: uno de los grandes usos del Facebook y Twitter será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. John Piper: la oración es el pulso espiritual. Riley: el secreto de la oración es orar en secreto. Leonard Ravenhill: la oración es donde estamos de acuerdo con Dios en que Él es lo que dice que es y en que nosotros somos lo que Él dice que somos. Jonathan Parnell. Quiero hablarles hoy acerca de un énfasis que tiene nuestro texto. Y el énfasis es que los feligreses de la iglesia deben orar por los líderes siempre. Los miembros de la iglesia deben orar por el liderazgo que los preside siempre. Y quiero disertar esto primero en su contexto, porque si predico el texto como un sermón temático, pues diré algo así como: ¿qué es la oración? ¿Cuándo orar? ¿Dónde orar? ¿Por qué orar? ¿Cómo orar? Resultados de la oración, obstáculos de la oración. Pero mi sermón no es temático, es textual. Significa que voy a pegarme al texto. Y cuando uno se pega al texto, tiene un poco de complicaciones como predicador, porque uno no puede decir lo que quiera, sino lo que el texto dice. Así que hoy quiero decir lo que el texto dice. Y para comprender esto mejor, leamos primero el contexto, porque el contexto nos enseña que tiene que haber reciprocidad en la oración. Si los hermanos deben orar por sus líderes, también los líderes deben hacerlo a favor de los hermanos. Tiene que haber reciprocidad. Entonces su contexto inmediato del 18 está en el 17. Vamos a leer, creo que las diapositivas están listas en ese sentido para correr un poco más rápido. Y dice Hebreos 13:4 así. 13:4 dice así: obedeced, ¿cómo dice? A vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Aquí está la oración implícita: como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El énfasis del texto es que las ovejas deben obedecer a los pastores y sujetarse a ellos, pero el énfasis de mi predicación no es ahí. Mi énfasis es la palabra: ellos velan por vuestras almas. Mi énfasis es como quienes han de dar cuenta. Entonces, los pastores que me acompañan, asociados y colaboradores en esta iglesia, quiero que recuerden que tenemos una alta responsabilidad. No podemos los pastores y los que están conectados, algunos se conectarán al instante, no podremos los pastores llevar la vida al ahí se va. Decía el maestro Eleazar Ventura, maestro en teología bíblica, prominente profesor de la Biblia que está con el Señor. Decía él: un pastor de la iglesia necesita buscar en la congregación al feligrés que ora más, y cuando lo encuentre, ore el doble que él.
Y yo tengo serios problemas. Porque aquí en la iglesia hay un hermano que yo le presenté 24/7. Y él dice que cuando le presenté 24/7 pensó, 1 hora de oración diaria. Dios mío, ¿qué tanto le voy a decir a Dios? Dice que eso pensó. Pero empezó a orar 1 hora. Y después su oración agarró fuego y oró 2 horas. Y luego 3 horas. Y luego 4. Para no cansarles, él dice que ya está orando 6 horas al día en esta iglesia. Entonces yo soy un serio problema. Porque si he de poner en práctica lo que dijo el maestro Eleazar Ventura, busca al que ora más en tu congregación y ora el doble. Yo entonces debo orar 12 horas al día. Los pastores tenemos que tomarle seriedad a la oración. Yo sé que hay muchos pastores que llevan el ministerio al ahí se va. Decimos aquí en esta ciudad, lo campechanean. O sea, suave, como se pueda, como Dios permita. Pero la oración no es así. Porque quiero demostrárselos con la Biblia. Porque entre esta responsabilidad del pastor hacia sus ovejas, existen 2 cosas primordiales que un pastor tiene que hacer y no debe descuidarlo. Y lo menciono adrede, no solo por causa de los pastores, sino por causa de las ovejas que son calumniadoras y murmuradoras y chismosas. Pero ahí voy. Y voy con la Biblia. Hechos capítulo 6. Versículos 1 hasta el versículo 4. Vamos a leer por favor ahora. Hechos 6, 1 al 4. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo leemos? Quiero oírles a todos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿hubo qué? Por eso dije calumniadoras, murmuradores, chismosos. Hubo murmuración de los griegos. ¿Contra quiénes? Contra los hebreos. De que las viudas de los hebreos eran desatendidas en la distribución diaria. Y luego versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud. Vamos a leer. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Lea conmigo eso. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Lea conmigo otra vez esta frase. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Quién lo está diciendo? Los apóstoles. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Digo, aquí es donde los hermanos murmuran y calumnian. Si el pastor está empeñado en cumplir esas 2 funciones, porque yo entiendo que un pastor a veces es bivocacional. Algunos trabajan materialmente y también están en el ministerio. Y hemos discutido esto en mesas de trabajo, en teología bíblica, y entendemos que hay bivocacionalidad. Es más, el apóstol Pablo era bivocacional. Hacía tiendas y era misionero. Hacía tiendas y predicaba la palabra. Pero hubo un momento en el que Pablo dejó todo eso y se dedicó a, dice el texto, que estaba de lleno en la predicación.
Entonces, escúchelo bien. Si un pastor es o no bivocacional, eso no tiene sentido discutirlo ahora, porque respetamos la bivocacionalidad de los pastores, los que son. Yo no soy bivocacional, yo estoy dedicado a la palabra. Pero aunque haya bivocacionalidad, hay dos cosas que los pastores no debemos descuidar: la oración y la palabra de Dios. La oración y la palabra de Dios. Por eso hay muchos adulterios y fornicaciones en el seno de los ministerios, porque los pastores han descuidado su comunión con el Espíritu. Por eso hay mucho pecado de inmoralidad, porque hay un descuido en la vida espiritual de los pastores y líderes espirituales de la iglesia, porque dedican muy poco tiempo a la oración y dedican muy poco tiempo a la palabra de nuestro Padre Celestial. Escúchelo bien. La iglesia tiene obras materiales que hacer y el pastor debe estar ahí, pero no es su trabajo. Aquí es donde se crea la murmuración, la calumnia y los chismes. ¿Dónde está el pastor que no lo vemos aquí? Hay presidente de construcción, hay presidente de obra social, hay presidente de talentos, hay presidente de cárcel, hay presidente de los enfermos, hay presidente de obra social. En esta iglesia tenemos casi 60 presidentes, Señor. Pero los hermanos, lo voy a decir, vengo aquí con ganas de decirlo. Si no digo me enfermo, dijo el puertorriqueño. Si no digo me enfermo. Aleluya. Aleluya. Pero los hermanos no pueden trabajar si no está el pastor. No me malinterprete. Yo no estoy diciendo que no voy a mover un bloque, ni estoy diciendo que no voy a colar el piso junto con mis hermanos. La vez anterior casi quedé herniado porque me pusieron un cemento aquí de 50 kilos y este pedacito de carne se me fue, Dios mío. O sea, no estoy diciendo que no hay que trabajar. Entiendo eso. También los pastores flojos es otro tema. No hablo de eso, no me malinterprete. Estoy hablando de que la prioridad del ministro de Dios no es el trabajo material. Entiendo que a veces lo único que hay que hacer es estar presente, porque la presencia del pastor honra la reunión. Yo lo entiendo, comprendo bien eso, no me malinterprete. Pero me refiero a hermanos que dicen: hermano Francisco, no le vimos en la construcción, no le vimos en el talento, no le vimos en la... No le vimos. No se puede tanto. Y yo siento un poco de ironía, de contradicción, cuando alguien me dice: cuídese, pastor, descanse un poco. Y luego me manda un mensaje y dice: no le vimos en la construcción. ¿Estaba descansando? No entiendo. Luego me mandan un mensaje: pastor, ¿sabe usted dónde venden panuchos? Y a veces estoy en oración y yo: permíteme, Señor. Sí, hermana, en la calle 33, entre ahí por la colonia. Amén, gracias, qué amable. Y sigo orando: Señor, gracias por las almas que tú nos has dado. Dame 1500 almas, dame 1500 almas, dame 1500 almas. Y estoy en oración y suena el teléfono y yo estoy luchando: Señor, ¿lo contesto o no? Pero si no lo contesto, esta hermana va a decir que yo soy un ingrato, que nunca le hago caso. Que contesto el teléfono: ay, hermano, perdone, me confundí. Escúchelo bien. Escúchelo bien. No estoy diciendo que no hay que mandar mensajes al pastor, porque yo me sentía ridículo que ninguna iglesia, ninguna oveja me mande mensajes. Hágalo usted. Pero si no le contesto al instante, hasta el día siguiente, no ando jugando.
ando en algo en la obra de Dios. Ayer me sucedió algo chistoso. Mientras yo estaba en el coche, mi hijo está manejando, yo de copiloto. De pronto recibo una llamada. Estoy en oración, porque a veces ando orando, estoy en oración, estoy de copiloto y contesto aquí el mensaje. Y después era tanto mi nervio porque me hablan aquí, estoy orando aquí y me hablan aquí, y luego otra vez, y agarro la cajita que yo tenía y pongo la cajita aquí y digo, ay, pues que este no es el teléfono. Hay cosas que tenemos que madurar como cristianos. Tenemos que madurar como hijos de Dios. Lo voy a gritar otra vez. La iglesia tiene que madurar como iglesia. Tenemos que dejar de comer leche, los que ya no son recién convertidos, y empezar a madurar, porque a veces de los que más esperamos madurez se portan como... Alguien alabe el nombre precioso de Jesús. No me malinterprete, mande mensajes, pero no se queje, no murmure, no calumnie. Piense primero, conecte su lengua al cerebro antes de hablar. Aleluya. Aleluya. Yo les digo a ustedes que en ocasiones ni me hablen si soy enfermo. Usen ustedes su autoridad. En ocasiones si soy endemoniado, ni me busquen, ni me manden mensaje. Pongan la mano ustedes y que Dios libere al endemoniado, porque ustedes tienen autoridad y tienen el poder del nombre de Jesús. Amén o no amén. Amén o no amén. No estoy diciendo que no me busque, sea un endemoniado. El primero que se va a meter soy yo. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Ahora, solo si estudias la Biblia, dijo Paul Washer, solo si estudias la Biblia y no oras, te convertirás en alguien con el corazón duro. Y si solo oras pero no estudias la Biblia, te convertirás en un sentimentalista que será arrastrado por cualquier viento de doctrina. Tenemos que combinar oración y estudio de la palabra. Ahora, voy a correr muy rápido. El tiempo se me fue. Dios mío. Hechos 5:42. Hechos 5:42. ¿Cómo dice? Siguiente. Dice así: y todos los días en el templo y por las casas, ¿estoy bien?, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso es respecto a la enseñanza. Pero respecto a la oración, quiero darles algunos ejemplos. Los pastores tenemos que orar. Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿A qué hora oraba Pedro y Juan? A las 3 de la tarde, que es la hora novena. Ellos están en oración, y eso era todos los días, porque era la hora de la oración. Porque era la hora de la oración. Porque era la hora de la oración. Hechos 9:11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que hacía Saulo. He aquí que él ora. Se acababa de convertir Saulo y estaba orando. Y el texto sagrado dice que por 3 días no comió ni bebió. O sea, se convierte hoy, y hoy empieza su ayuno de 3 días en oración. La vida de la iglesia tiene que ser una vida de oración. La vida del ministro tiene que ser una vida de oración. Hechos 9:40. Entonces, sacando a todos,
Pedro se puso de rodillas y oró. Hechos 19. Mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta, o sea, cerca de las 12 del día, Pedro subió a la azotea para orar. Y vamos a ver a estos hombres siempre orando. Vamos, Hechos 2, 13, 2 al 3, 13, 2 al 3, ministrando estos al Señor y ayunando, y ayunando, y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor. Hechos 16, 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Junto al río donde solía hacerse la oración. Hechos 16, 25. Pero a medianoche, ¿qué hacía Pablo y Silas? ¿Qué hacía? Pero a medianoche, ¿qué dice? Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Hechos 20, 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y ¿qué? Y oró con ellos. El ministerio siempre está orando. En esta iglesia acostumbramos pedir datos. Denos un nombre. Una de las razones por las que pedimos su nombre es porque queremos orar por usted. Esta iglesia ora por su gente. Hay ocasiones en las que estamos metidos y estamos por nombre. Pech, Cach, Cu, Chuc. Ahí nos vamos, ahí nos vamos, ahí nos vamos. Nombre por nombre, nombre por nombre, nombre por nombre. Bendícelo, sálvalo, bendice su familia, visítalo. Vienen días en los que Dios va a salvar a familias enteras en esta iglesia. Escuchen cuando se los digo. Vienen días en los que Dios va a salvar a familias enteras en esta iglesia. Y las va a salvar porque hay un pueblo que está orando a Dios. Porque hay pastores en esta iglesia que están orando a Dios. Entonces, orar no nos pone en forma para el gran trabajo. Orar es el gran trabajo, pastores. Tengo tantas cosas que hacer, dijo Martín Lutero, que pasaré las primeras 3 horas orando. Martín Lutero oraba 3 horas diariamente, los primeros momentos de su día. Así que hay un compromiso recíproco. El ministro debe velar por las almas, porque debemos dar cuentas a Dios. Punto 2, y voy a terminar. Tengo un punto 3, pero no sé si lo exponga. Punto 2. La oración, ¿cómo qué? Como deber del creyente. Pero, dice el texto: orad por nosotros. ¿Quién lo dice? Lo dice el escritor de Hebreos. ¿A quién se lo dice? A los hermanos. Orad por nosotros. Voy a leer Hechos 12, 13. Vamos a la pantalla. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, ¿dónde estaba Pedro? Estaba en la cárcel. ¿Cómo salió Pedro? Un ángel le abrió las puertas de la cárcel. Entonces, humanamente era imposible que Pedro saliera de la cárcel. Y habían muchos centinelas, muchos guardias. Era imposible humanamente que Pedro saliera. Por eso, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, el ángel abrió y Rode no abrió. De gozo, no abrió la puerta. El ángel abrió las puertas de la cárcel. Y aquí Rode no le abrió la puerta a Pedro, la puerta de la casa, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Hago una acotación. A veces oramos y cuando Dios nos responde, no más, no lo creemos.
Esta iglesia, ¿qué hacía? Tal vez la siguiente diapositiva lo explica. Esta iglesia, dice el texto, en esta mañana, que hacía oración a Dios mientras Pedro estaba en la cárcel. Y cuando Dios liberó a Pedro usando su ángel, no lo creyeron. Dios nos responde oraciones de las cuales nosotros a veces no creemos. Dios nos perdone. Voy a correr. Había en Cesarea, Hechos 10, 1 al 2, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Versículo 2: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y qué? Y oraba a Dios siempre. Hechos 10:30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba ¿en qué? En ayunas, y a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde. La iglesia primitiva oraba a las 3 de la tarde. Muchos judíos oraban a las 3 de la tarde. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, ¿qué hacía Cornelio? Estaba orando. Vamos por favor ahora. Yo no sé, pero quiero decirle que, como pueden notar, orar es parte natural de la vida del creyente en el Nuevo Testamento. Lo primero que hacía un cristiano al convertirse era que orar. Y hemos tratado de implantar eso aquí en la iglesia. Por eso le decimos a los creyentes: Señor, gracias por convertirse. Lo primero que tiene que hacer aquí es orar. Es orar. Y algunos hermanos de los grupos, tenemos 21 grupos de oración. Algunos hermanos los metemos en el grupo porque lo aceptan bien. Gracias por aceptar. Pero como le decimos, es hora de la oración. Francisco Cobó salió del grupo. No salga del grupo. Solo estamos velando por su alma. Solo queremos que usted se integre. Solo queremos que usted se involucre. Solo queremos que usted ore, porque ese es el principio que yo veo en la Biblia. Cuando te conviertes, lo primero que hacer es orar. Así que la petición de orar es un rasgo común de las cartas en el Nuevo Testamento. Termino con esto porque el tiempo se me fue. Romanos 15:30. Vamos a leer. Romanos 15:30. Dice así: os ruego, hermanos. ¿Quién escribe ahí? ¿Romanos? Pablo. Por nuestro Señor Jesucristo lo ruego, y por el amor del Espíritu lo ruego, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Para qué? Vamos. Para que sea librado de los rebeldes. ¿Para qué? Para que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. ¿Para qué? Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. ¿Y para qué? Para que sea recreado juntamente con vosotros. Hay un pasaje más que traigo ahí, Efesios 6:19. Vamos a leerlo, por favor. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. Entonces la iglesia debe orar por el pastor, debe orar por los pastores, y debe orar por quién más. Debe orar por quién más. Por todos los santos. Yo no quiero más oír esa frase carnal. Yo he escuchado que alguien le dice a alguien: hermano, ore por mí, y contesta: si ni por mí oro. Eso le está diciendo a Dios: Dios, gracias porque quieres que yo ore, pero no me interesa orar, ni por mí oro, no me interesa. Es una falta de respeto, es contristar al Espíritu, es hacer lo que se me pega la gana hacer y no hacer lo que Dios quiere que yo haga. Escúchelo bien, el cristiano tiene que orar entre hermandad por todos los santos. Colosenses 4:2. Leo ese y avanzo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros
Y hay tres razones ahí. Primera, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Segunda, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Y tercera, para que lo manifieste como debo hablar. El deber de orar. Punto 3. Quiero hablarles de la otra parte del texto. Léalo conmigo. Después del punto y coma, ¿cómo dice? En que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Lea conmigo la última frase, ¿cómo dice? Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. El punto 3 entonces es la segunda parte del texto, al menos aquí en mi sermón el día de hoy. Y el punto 3 es que la oración demanda santidad, integridad. Dígalo conmigo. La oración demanda santidad, integridad. Es el punto 3. Y les voy a decir por qué. Porque hay creyentes que son buenos orantes. O sea, oran mucho, pero son malos en actitud. Son biliosos, son corajudos, son gritones, son malos de carácter, no perdonan, guardan resentimiento. Entonces este texto está diciéndonos dos cosas importantes, que es lo que voy a predicar ahora. Este texto nos presenta dos razones del por qué los lectores deben orar por el autor, pero no solamente voy a subrayar la importancia de orar por el autor, porque eso lo dije en el punto anterior, sino las dos razones que él presenta nos va a enseñar que la oración debe ir acompañada de buen carácter, de obediencia, de sumisión, de limpieza de corazón. Por ejemplo, hermanos, hay hombres que son buenos para orar. Escuchen lo que le voy a decir. La vez pasada, un hermano ayunó 40 días. Oiga lo que le digo. 40 días seco. O sea, sin agua, sin comida. 40 días. La verdad, yo no he hecho eso. Yo he ayunado 10 días, pero 40 no lo he hecho. Hay un hermano que oró y ayunó más de 10 veces 40 días. Más de 10 veces lo hizo. Ya murió. Pero este hermano de quien les hablo ayunó 40 días y después que terminó su ayuno y todo, Dios nos guarde, hermanos. Yo no lo digo criticonamente, sino críticamente, analizando el asunto. Salió de su ayuno y terminó separándose de su mujer. 40 días de ayuno, o sea, no es común. Pues salió en la unción, pero el problema es que tuvo y se separó de su mujer. La oración tiene que ir entregada de integridad, de santidad. Multimedia, ponme el texto por favor ahora. Con eso en mente vamos a leer el texto. Porque no puedo ser un gran orante, oro mucho, pero tengo problemas de carácter. Ni uno de mis hijos me habla. Estoy peleado con mi esposa, peleado con mis hijos, y yo muy digno en la iglesia, alabando al Señor. Mira el texto, mire cómo dice el texto. Confiamos, oren por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia. O sea, si usted va a ser un gran orante, debe tener una buena conciencia. Hombres que oran mucho, pero sus hijos no han comido, son las 3 de la tarde. ¿Tienen buena conciencia? No. Antes que los dones, está ¿qué? El fruto.